Muy buenos días a todo el mundo y bienvenido un día más, una jornada más, un lunes más a Aprendo Fotografía Online, un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, técnicas, noticias de la fotografía de paisajes, fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de técnica en fotografía, de fotografía con filtros, en fin, de lo que hablamos en este podcast es de fotografía. Hoy, programa 19 del lunes 24 de septiembre del 2018, programa que vamos a dedicar a los trabajadores de Colún y en especial a Samuel. Un fuerte abrazo a todos por el sur de Chile. En fin, hoy tenemos un programa muy interesante, ya que te contaré en forma resumida una de las cosas más importantes que debemos saber como fotógrafos, y es entender la luz, es decir, cuáles son las cualidades de la luz. Pero antes, como siempre, Zona Premium, en miguelnunesfotografia.com, donde tendrás acceso a cursos en línea, webinars, materiales para descargar, una biblioteca virtual, con material para aprender más fotografía, acceso a material exclusivo y otros beneficios. Está genial, ¿no? Pronto iniciaremos en la Zona Premium el ciclo de cómo vender tus fotografías en internet con los microstock. Y el próximo mes iniciamos el curso de revelado en Adobe Lightroom. No te lo puedes perder. Suscríbete en la Zona Premium y aprenderás más fotografía. Y todo por solo 200 pesos diarios. Lo puedes encontrar en mi web, en www.miguelnunesfotografia.com. No lo olvides, en la pestaña Zona Premium. Y además te cuento que este próximo fin de semana, 28 y 29 de septiembre, tenemos el curso de fotografía nocturna en Calama, el último del año. Vamos, inscríbete y aprende a fotografiar, por ejemplo, la Vía Láctea. Te dejaré los enlaces en la descripción del capítulo. Pero ahora vamos con el tema de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Como te nombré, de las cualidades de la luz. Los fotógrafos debemos tener amplios conocimientos técnicos que nos permitan manejar bien los equipos y la técnica fotográfica. Esta es la base del aprendizaje. Aprender, por ejemplo, el efecto de la profundidad de campo, del desenfoque selectivo, los efectos de las distintas velocidades de obturación sobre sujetos dinámicos o ante el movimiento de la cámara con fines creativos. Comúnmente es un proceso que puede llevar desde unas pocas semanas hasta varios meses, ¿cierto? Si se hace de forma esporádica. Una vez conocido y familiarizado con el equipo, su manejo, por ejemplo, las prestaciones que tiene sucede el afán, la evolución por obtener una correcta exposición. Que, por cierto, en el curso de fotografía en línea hay una unidad específica de cómo obtener una correcta exposición. Esto está en la Zona Premium. Aunque requiere algo de esfuerzo comprender cómo funciona el fotómetro de las cámaras reflex, no es difícil para aplicarlo en determinadas situaciones. También te puedo comentar que una de las mejores y más considerables formas o técnicas que puedes encontrar en los resultados técnicos se consigue cuando encuentras la estabilidad. ¿Y cómo encuentras esta estabilidad? Es incorporando, por ejemplo, un trípode y un cable disparador que te van a permitir alcanzar mejores resultados. Ese es un tips muy bueno cuando empiezas a fotografiar con trípode. Y luego te empiezas a plantearte el siguiente paso. ¿Y cuál es este siguiente paso? Este suele ser las cuestiones, las cosas que rodean a la comprensión de la luz. ¿Cómo funciona? ¿Qué cualidades tiene? ¿Cómo puede ser modificada, reflejada, por ejemplo, difundida la luz o coloreada? El conocimiento de la luz para los fotógrafos es fundamental y muchas imágenes memorables que conocemos, ya sean pinturas o fotografías, tienen a la luz como el valor principal. Para un fotógrafo el elemento esencial es la luz, ¿cierto? No es la cámara, no es el negativo o el sensor en estos tiempos, es la luz, porque sin luz no habría fotografía. Es el primer elemento necesario dentro de una fotografía. Una vez realizada, ya te dije, esta pequeña introducción, veamos cuáles son las cualidades de la luz, que son calidad, dirección de la luz y el color de la luz. Partamos con la calidad de la luz.
La calidad de la luz puede cambiar mucho la apariencia de una fotografía, y acá entran los conceptos muy importantes que yo creo que has escuchado, que es la luz dura y la luz suave, y dependerá exclusivamente del tamaño de la fuente de luz con respecto al tamaño del sujeto. Esto lo vimos también en el capítulo 6 del podcast. Por ejemplo, una luz de gran superficie que ilumine un objeto pequeño, en comparación, tiene como resultado una calidad suave de la luz, con un efecto envolvente que procura, por ejemplo, sombras suaves y matizadas a causa de la difusión de la luz, de su procedencia de distintas direcciones. La relatividad del tamaño de la fuente de luz con respecto a su calidad proviene de la distancia a la que se encuentre el sujeto. Te repito, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo que dimos en el episodio 6. El Sol es una fuente de luz de enormes proporciones, ¿cierto? El Sol es muy grande, pero se encuentra tan lejos que aparece como un punto de luz en el cielo, y la luz que genera sobre sujetos de tamaño incluso moderados es dura. Conforme nos acercáramos al Sol, si pudiéramos, suponiendo que fuera posible de forma ilimitada, su luz sería mucho más suave conforme redujéramos la distancia. Te doy otro ejemplo. El flash es otra fuente de luz pequeña en superficie. Su efecto directo sobre una persona, por ejemplo, evidencia su menor tamaño y muestra sombras duras, bien definidas, muy perfiladas. Y eso significa que nos da una luz dura. Ese mismo flash, rebotado sobre una pared o un techo, por ejemplo, genera una luz suave. ¿Pero por qué genera una luz suave? Porque el tamaño de la pared es mayor que la persona. No porque se hace rebotar, es porque esa superficie es mucho mayor que la persona. Y la luz suave, por ejemplo, comprime los tonos, reduce el contraste, ¿cierto? Muestra matices sutiles, degradados, difusos en las sombras. Tampoco no resalta el color, ni el contraste, ni la definición. La luz dura, en cambio, es más dramática y es dinámica. Tiene un alto contraste, muestra las sombras bien definidas, resalta la definición, el contraste y el color. ¿Te das cuenta que generan distintas cosas la luz dura con la luz suave? Bueno, eso es lo que podemos conversar y lo que te puedo contar acerca de la calidad de la luz. Luz dura y luz suave. Y solamente irá en relación al tamaño de la fuente de luz con respecto al sujeto y de la distancia también. Continuamos con la siguiente cualidad de la luz, que es su dirección. La dirección de la luz es otro de los factores muy importantes que puede hacer cambiar una fotografía de otra. Además, se debe tener claro que debe entenderse la dirección de la luz no desde la posición del sujeto, sino de la cámara. Luz cenital. Es una luz de efecto muy natural, pues asemeja a la del sol, ¿cierto? Durante la mayor parte del día. Procede de la parte superior, por encima de la posición de la cámara, como te nombraba al comienzo. La luz cenital permite separar a los sujetos, por ejemplo, tridimensionales del fondo. Por eso las luces en las casas están en los techos para generar una luz cenital y que asemeje la luz natural del sol. La siguiente luz es la luz frontal. La luz frontal es la luz que procede desde la posición de la cámara hacia el sujeto. Realza el color a costa de suprimir los valores tonales de las sombras. Por ello se dice que es una luz muy plana, que aplasta los relieves, es decir, elimina, por ejemplo, las texturas también. Volviendo al ejemplo de la luz cenital, o de la luz de frente, o de la posición de la cámara, desde donde viene la luz, te voy a poner un ejemplo. Si estamos en un helicóptero, avioneta o desde un dron y disparamos, tenemos el sol a las 12 del día justo sobre nosotros, pero disparamos desde el avión, dron o lo que sea desde el aire hacia la Tierra, eso es una luz frontal, ¿cierto? Ya no es cenital. ¿Por qué? Porque está desde el frente de la cámara, ¿recuerdan? Que es la posición. Por eso quería aclarártelo. Te das cuenta que va a depender desde la posición de la cámara. Seguimos. Luz lateral. Proviene de uno o ambos lados de la cámara, ¿cierto? Incide sobre el sujeto de una forma lateral, obviamente. ¿Y qué es lo que genera la luz lateral? Resalta la forma, el volumen y la textura. Todo eso lo resalta la luz lateral, a diferencia de la luz frontal que aplasta los relieves y la textura. Y después seguimos con la luz trasera. La luz trasera proviene desde detrás del sujeto, es decir, hacia la cámara. Puede venir desde abajo, ser lateral trasera o cenital trasera.
Esta especialmente indicada para perfilar a los sujetos y resaltar las partes translúcidas, como hojas o prendas que se iluminan a trasluz. Y esto también puede generar siluetas y contraluces, obviamente, ¿cierto? Viene de frente hacia la cámara. Y la última es la luz nadir. La luz nadir es la que proviene de abajo hacia arriba. Una luz de contrapicado que resulta realmente bastante irreal por su escasez en la naturaleza. Es la opuesta a la cenital. Solo en muy contadas ocasiones encontraremos este tipo de luz, como la nieve, por ejemplo, actuando a modo reflector. Recuerda que cualquier consulta me puedes escribir a contacto@miguelnunesfotografia.com o visitar mi página web en www.miguelnunesfotografia.com y recuerda suscribirte al podcast para que cada semana no te lo pierdas. Además, sígueme en Instagram en @miguelnunes_fotografía. Y el siguiente es el color de la luz. Lo primero que te quiero comentar es que el color en sí no existe. No es una característica del objeto ni del sujeto. Realmente es una apreciación subjetiva nuestra con respecto a cómo la luz se refleja en él, en el sujeto o en el objeto. Pero a la hora de concebir o realizar una imagen, el color puede tener una importancia crucial, reforzando, por ejemplo, el mensaje a transmitir. Y acá es donde entra en juego la temperatura de color. En primer lugar, te puedo nombrar que existe la luz cálida y la luz fría. Y en nuestras cámaras lo podemos compensar o configurar con el balance de blancos. En el próximo podcast hablaremos especialmente y específicamente de la temperatura de color y del balance de blancos, para que te quede mucho más claro. Pero es otra de las cualidades muy importantes de la luz, que es su color. Además que la luz también absorbe el color. Ten mucho cuidado cuando hagas rebotar, por ejemplo, la luz en las paredes, porque si la pared es blanca, la luz será blanca. Si la pared es roja, la luz que rebota será roja, porque absorbe el color. Con esto terminamos el podcast del día de hoy. Gracias por valorarme con las 5 estrellas en iTunes, por ejemplo. Sigue escuchándolo en iVoox también. Si te gustó, déjame un comentario o una reseña. Y suscríbete en la zona premium, que recuerda que el próximo mes comenzamos con el curso de revelado en Lightroom. Además, te doy las gracias, ya que sin ti esto no sería lo que es. Simplemente no sería. Así es que, querido auditor, muchas gracias por escucharme. Un fuerte abrazo, buenas luces, no dejes de hacer fotografías. Y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast. Recuerda, temperatura de color y balance de blancos. ¡Adiós!